Noticia de última hora. Leo Zuckerman intentó ridiculizar a la doctora Claudia Sheinbaum, gente. Chequen nada más la respuesta magistral de la doctora Claudia Sheinbaum. Y chequen cómo Leo Zuckerman queda en ridículo, gente. ¡Checa! Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales, esta decisión Chequen a Leo nada de más, responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales constituye una de las más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López Obrador de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de acuerdo. ¿Cómo respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos... Bueno, yo leí el de este. Sí, no dice en qué fallamos. Bueno, no sí dice una cosa, Claudia, que tú debiste de haber seguido las alertas. ¡Qué de ridículo, gente! En lugar no sabe qué decir. De pasar la alerta roja, la mantuviste en amarillo. O no a ver, eso fue una discusión. Vele la cara. Y lo dice en el informe. Sí, por eso, pero a ver, es una... no estoy de acuerdo con el documento. ¿Por qué? Y pues, ahí tenemos un informe que di. Además, informábamos cada diario en el momento de la pandemia. E hicimos un informe muy grande de todo lo que hicimos como gobierno de la Ciudad de México. Les voy a recordar algunos de los temas. ¿Qué hubo? Desde el principio, con hechos cuando y datos, una persona enfermaba de COVID, ajustamos todo el sistema de Locatel y de 911 para que la gente pudiera hablar y hubiera un médico que les respondiera. Contratamos médicos que era muy difícil en aquel momento contratarlos para que pudieran tener una videollamada y que pudieran decir si estaban de gravedad o no. Les llevábamos una despensa a la casa de cada una de las personas que enfermó por COVID, incluso una tarjeta de 1,000 pesos en caso de que no tuviera las condiciones para poder llevar el aislamiento. De ahí fuimos la ciudad que más pruebas hizo. Nosotros compramos una cantidad de pruebas enormes, ustedes vieron en la ciudad lo que significó las pruebas gratuitas que pusimos para que la gente pudiera saber si estaba enferma o no y pudiera aislarse. Vamos, Claudia, vamos. Importantísimo. Compartan, gente. Nosotros definimos la situación de alertas y decretamos la alerta roja cuando era necesario. Previo a ello, la emergencia sanitaria. Así es. Pero ya no en la segunda ola. Después, en la segunda ola, la alerta roja cuando fue necesario, la naranja cuando fue necesario, la amarilla cuando fue necesario. Es la primera vez que lo veo que lo ridiculizan. Con los distintos sectores económicos. Nunca tuvimos una multa por alguien que no usaba un cubrebocas. Hicimos una campaña de concientización enorme. Hicimos el hospital, hicimos el hospital reconocido internacionalmente, además de los hospitales de la Ciudad de México, en el Citibanamex, en donde cooperaron muchísimos empresarios. La Fundación Slim cooperó de una manera muy importante, e igual empresarios de distinto nivel. La UNAM coordinó, la Facultad de Medicina coordinó la ejecución de ese hospital. Llegaron ahí personas de distintos niveles económicos porque se convirtió en uno de los hospitales donde mejor se atendía por COVID. Fuimos de los primeros que se administró el medicamento Remdesivir, que era un medicamento reconocido. Sarmiento ahorita está diciendo, ¿cómo le voy a entrar? Digo, porque está la diferencia, ¿no? De población, 7.3%. Y siempre lo informamos. Eduardo Clark estuvo con Denise en todos sus programas diarios e informaba no solamente de los fallecimientos de las personas que entraban está totalmente bloqueado. Hicimos una aplicación en el teléfono donde la gente podía ver a qué hospital se podía dirigir personalmente. Recibía información todos los días porque hicimos un sistema especial para ver cuántos enfermos había en cada hospital, cómo hacíamos para trasladar de un hospital a otro enfermos. Nos pusimos de acuerdo con la Sedena y la Marina, que actuaron de una manera increíble para que los enfermos que iban saliendo pudieran ser trasladados a otros hospitales y se abrieran camas. En México, que afectó particularmente el COVID. Pandemias previas, la diabetes y la hipertensión. Si ustedes recuerdan, el COVID afectó justamente de manera más grave a las personas que tienen diabetes
hipertensión y obesidad. Sin duda. Que son 3 de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Entonces, en la ciudad y en el país tuvimos fallecimientos y enfermedades graves, entre otras, porque tenemos una población que viene de antes por una pandemia que venía de muchos años atrás, que tiene que ver con alimentación, con sedentarismo, con falta de atención previa de todas estas enfermedades. Entonces, no estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse por qué sale a 3 semanas Mira, Leo, de la elección totalmente... y no salió. ¿no? Perdón. Mírale y no la salió. cara, Leo. La pandemia fue hace 2 años. Sí, no, bueno, ¿por qué no salió hace 2 años y salió tema, hace 3 semanas? No, sí es tema. Sí. Sí, bueno, en primer lugar me dio mucho gusto ver que defendías la presunción de inocencia, es algo que yo siempre he defendido. Mira, no sabe cómo llegarle. Absolutamente indispensable para la justicia. Y en cambio me preocupó el domingo fíjate cómo le va a contestar la doctora, magistral. Sí, cuando hablaste sobre el tema de los 60,000 delincuentes que serán liberados en caso de que se elimine la prisión preventiva oficiosa. Curiosamente, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, ha argumentado en contra de la prisión preventiva oficiosa, ha dicho lo que nos ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una violación. La Corte Interamericana en algunos casos también la Comisión, pero lo que nos dicen es esto: la prisión preventiva oficiosa para alguien que no es peligroso, esta definición de delitos graves y meter en la cárcel a alguien y castigarlo antes de que haya un juicio, es una violación de la presunción de inocencia. ¿Cómo justificas entonces tu defensa de la prisión preventiva oficiosa? Sí. A ver, en el artículo 19 constitucional están caracterizados una serie de delitos, y datos, llamémosle graves, así es, que requieren la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana estableció que México debe pasar a un sistema distinto, que esencialmente es la prisión preventiva justificada. Ahora, para que un delincuente o un presunto delincuente, vamos a llamarle así, compartan, gente, compartan, correcta, tenga prisión preventiva oficiosa, no es automático. El juez tiene que determinarlo a partir de una serie de pruebas que vienen en la carpeta de investigación. Si el juez considera, porque ese es nuestro sistema penal acusatorio, si el juez considera que no hay suficientes pruebas, entonces no hay prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Y puedo ponerles muchísimos ejemplos que delincuentes que se han detenido, delincuentes, de delincuencia organizada en la Ciudad de México, que si no hubiera habido la prisión preventiva oficiosa no se hubieran podido detener y el juez pudiera haber estado en riesgo frente a un delincuente de este tipo, frente a la prisión preventiva. Excelente, doctora. Ahora, ¿qué es lo que me parece indispensable? Y en ese sentido lo planteé. Yo decía que la Corte, en vez de estar en otros temas, que no lo hemos planteado aquí, pero que no creo que nadie esté de acuerdo con lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte reuniéndose para nada con amagos a los magistrados del Tribunal Electoral, creo que debería de plantearse esa discusión de manera muy amplia en nuestro país. Así es. Fíjense, todos los gobernadores o 31 gobernadores y el jefe de gobierno hacen un documento, un desplegado con una preocupación enorme, y es que la Corte no solamente defina a partir de ahora es prisión preventiva justificada y hacia atrás tiene que revisarse las medidas cautelares, ¿qué capacidad tenemos de revisar las medidas cautelares? Y sí tenemos riesgo de que puedan salir fuera de prisión delincuentes que pueden causar mucho daño. Totalmente de acuerdo, Eso no quiere doctora. decir que yo esté de acuerdo con que haya personas inocentes en la cárcel, pero es indispensable frente a la situación de inseguridad que vive México que no se tome esto a la ligera, porque puede tener consecuencias muy graves para la seguridad del país. Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales, esta decisión a Leo nada de más, responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales constituye una de las más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria. Se está acusando aquí a tu gobierno en la Ciudad de México y al gobierno de López Obrador
de graves fallos gubernamentales en el manejo de la pandemia. No estoy de acuerdo. ¿Cómo respondes a esto? ¿En qué fallamos? Pues dice que 7.3%. ¿En qué fallamos? Pues aquí dice que los fallos... Bueno, yo leí el de este. Sí, no dice en qué fallamos. Bueno, no sí dice una cosa, Claudia, que tú debiste de haber seguido las alertas. ¡Qué de ridículo, gente! En lugar de no sabe qué decir. De pasar la alerta roja, la mantuviste en amarillo. No, a ver, eso fue una discusión. Vele la cara. Y lo dice del informe. Sí, por eso, pero a ver, es una... no estoy de acuerdo con el documento. ¿Por qué? Y pues, ahí tenemos un informe que además informábamos cada diario en el momento de la pandemia. E hicimos un informe muy grande de todo lo que hicimos como gobierno de la Ciudad de México. Les voy a recordar algunos de los temas. Desde el principio, con hechos cuando y datos, una persona enfermaba de COVID, ajustamos todo el sistema de Locatel y de 911 para que la gente pudiera hablar y hubiera un médico que les respondiera. Contratamos médicos que era muy difícil en aquel momento contratarlos para que pudieran tener una videollamada y que pudieran decir si estaban de gravedad o no. Les llevábamos una despensa a la casa de cada una de las personas que enfermó por COVID, incluso una tarjeta de 1,000 pesos en caso de que no tuviera las condiciones para poder llevar el aislamiento. De ahí fuimos la ciudad que más pruebas hizo. Nosotros compramos una cantidad de pruebas enormes, ustedes vieron en la ciudad lo que significó las pruebas gratuitas que pusimos para que la gente pudiera saber si estaba enferma o no y pudiera aislarse. Vamos, Claudia, vamos. Importantísimo. Compartan, gente. Nosotros definimos la situación de alertas y decretamos la alerta roja cuando era necesario. Previo a ello, la emergencia sanitaria. Así es. Pero ya no en la segunda ola. Después, en la segunda ola, la alerta roja cuando fue necesario, la naranja cuando fue necesario, la amarilla cuando fue necesario. Es la primera vez que lo veo que lo ridiculizan. Con los distintos sectores económicos. Nunca tuvimos una multa por alguien que no usaba un cubrebocas. Hicimos una campaña de concientización enorme. Hicimos el hospital, hicimos el hospital reconocido internacionalmente, además de los hospitales de la Ciudad de México en el Citibanamex, en donde cooperaron muchísimos empresarios. La Fundación Slim cooperó de una manera muy importante, e igual empresarios de distinto nivel. La UNAM coordinó, la Facultad de Medicina coordinó la ejecución de ese hospital. Llegaron ahí personas de distintos niveles económicos porque se convirtió en uno de los hospitales donde mejor se atendía por COVID. Fuimos de los primeros que se administró el medicamento Remdesivir, que era un medicamento reconocido. Sarmiento ahorita está diciendo, ¿cómo le voy a entrar? Digo, porque está la diferencia, ¿no? De población, 7.3%. Y siempre lo informamos. Eduardo Clark estuvo con Denise en todos sus programas diarios e informaba no solamente de los fallecimientos de las personas que entraban está totalmente bloqueado. Hicimos una aplicación en el teléfono donde la gente podía ver a qué hospital se podía dirigir. Personalmente recibía información todos los días porque hicimos un sistema especial para ver cuántos enfermos había en cada hospital, cómo hacíamos para trasladar de un hospital a otro enfermos. Nos pusimos de acuerdo con la Sedena y la Marina, que actuaron de una manera increíble para que los enfermos que iban saliendo pudieran ser trasladados a otros hospitales y se abrieran camas. En México, que afectó particularmente el COVID. Pandemias previas, la diabetes y la hipertensión. Si ustedes recuerdan, el COVID afectó justamente de manera más grave a las personas que tienen diabetes, hipertensión y obesidad. Sin duda. Que son 3 de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. Entonces, en la ciudad y en el país tuvimos fallecimientos y enfermedades graves, entre otras, porque tenemos una población que viene de antes por una pandemia que venía de muchos años atrás, que tiene que ver con alimentación, con sedentarismo, con falta de atención previa de todas estas enfermedades. Entonces, no estoy de acuerdo con ese documento, pero además hay que preguntarse,
por qué sale a 3 semanas Mira, Leo, de la elección totalmente... y no salió. Perdón. Mírale y no la salió. cara, Leo. La pandemia fue hace 2 años. Sí, no, bueno, ¿Por qué no salió hace 2 años y salió hace 3 semanas? No, sí es tema. Sí. Sí, en primer lugar me dio mucho gusto ver que defendías la presunción de inocencia, es algo que yo siempre he defendido. Mira, no sabe cómo llegarle. Absolutamente indispensable para la justicia. Y en cambio me preocupó el Mira, domingo fíjate cómo le va a contestar la doctora, magistral. Sí, cuando hablaste sobre el tema de los 60,000 delincuentes que serán liberados en caso de que se elimine la prisión preventiva oficiosa. Curiosamente, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, ha argumentado en contra de la prisión preventiva oficiosa, ha dicho lo que nos ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una violación. La Corte Interamericana en algunos casos también también la comisión, pero lo que nos dicen es esto: la prisión preventiva oficiosa para alguien que no es peligroso, esta definición de delitos graves y meter en la cárcel a alguien y castigarlo antes de que haya un juicio, es una violación de la presunción de inocencia. ¿Cómo justificas entonces tu defensa de la prisión preventiva oficiosa? Sí. A ver, en el artículo 19 constitucional están caracterizados una serie de delitos, y datos, llamémosle graves, así es, que requieren la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana estableció que México debe pasar a un sistema distinto, que esencialmente es la prisión preventiva justificada. Ahora, para que un delincuente o un presunto delincuente, vamos a llamarle así, compartan, gente, compartan, correcta, tenga prisión preventiva oficiosa, no es automático. El juez tiene que determinarlo a partir de una serie de pruebas que vienen en la carpeta de investigación. Si el juez considera, porque ese es nuestro sistema penal acusatorio, si el juez considera que no hay suficientes pruebas, entonces no hay prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es el riesgo que yo veo? Y puedo ponerles muchísimos ejemplos que delincuentes que se han detenido, delincuentes, de delincuencia organizada en la Ciudad de México, que si no hubiera habido la prisión preventiva oficiosa no se hubieran podido detener y el juez pudiera haber estado en riesgo frente a un delincuente de este tipo, frente a la prisión preventiva. Excelente, doctora. Ahora, ¿qué es lo que me parece indispensable? Y en ese sentido lo planteé. Yo decía que la Corte, en vez de estar en otros temas, que no lo hemos planteado aquí, pero que no creo que nadie esté de acuerdo con lo que hizo la presidenta de la Suprema Corte reuniéndose para nada con amagos a los magistrados del Tribunal Electoral, creo que debería de plantearse esa discusión de manera muy amplia en nuestro país. Así es. Fíjense, todos los gobernadores o 31 gobernadores y el jefe de gobierno hacen un documento, un desplegado con una preocupación enorme, y es que la Corte no solamente defina a partir de ahora es prisión preventiva justificada y hacia atrás tiene que revisarse las medidas cautelares, ¿qué capacidad tenemos de revisar las medidas cautelares? Y sí tenemos riesgo de que puedan salir fuera de prisión delincuentes que pueden causar mucho daño. Totalmente de acuerdo, Eso no quiere doctora. decir que yo esté de acuerdo con que haya personas inocentes en la cárcel, pero es indispensable frente a la situación de inseguridad que vive México que no se tome esto a la ligera, porque puede tener consecuencias muy graves para la seguridad del país.